adelante en el mundo deportivo es algo que todavía no se conoce y cuesta mucho implementarlo por ese desconocimiento. No es una contabilidad, que financiero, contabilidad existen desde siempre, no es una función de marketing o comunicación, que al final el mundo del deporte es un espectáculo y requiere sí o sí esas funciones. Es una función muy nueva para ellos que realmente ha empezado a tener cabida en otros sectores no más de 20 años atrás. Entonces el fútbol que viene muy por detrás de esos 20 años, fútbol, deporte en general, está ahora mismo intentando unirse a ese barco, ¿no? E intentar profesionalizar. Y para profesionalizar es necesario sí o sí implementar una función de recursos humanos o de organización. En el mundo del deporte hasta ahora ha sido mucho la ley del todo vale. Cualquier persona que fuera amante del deporte podía trabajar en deporte. Entonces, esto está muy bien cuando quieres ser entrenador y aún así se te va a pedir una formación. Bueno, pues cuando quieres ser un buen comunicador o quieres trabajar dentro de un departamento de marketing y ser un técnico de marketing, activación, fan engagement, hospitality, ticketing, hay muchísimas funciones que no estaban definidas. Entonces, recursos humanos, el inicio de todo es organizar y decir qué cajas, qué distintas funciones son en las que tiene que haber en cada una de las áreas funcionales de la organización y luego dimensionar, porque es tan malo trabajar sobredimensionado y tener un departamento de 10 personas cruzadas de brazos 8, como trabajar, que es como se suele trabajar en el deporte, desgraciadamente, infradimensionados, y que 2 personas tengan que hacer las funciones de 8. Recursos humanos va a buscar la eficiencia en recursos, sobre todo evidentemente humanos, aunque también sí que materiales, y va a ayudar a la empresa a monetizar porque va a aplicar distintas técnicas que van a hacer que los trabajadores sean más eficientes. No va a traerte una inversión de un patrocinador mega estupendo con un montón de millones de euros, pero sí que te va a ayudar a que los costes de la organización se hagan de una manera responsable y eficiente. Prácticamente todos los puestos de una organización deportiva son volátiles. Hay muchísima rotación. ¿Por qué? Se contrata por temporadas. Empezamos por ahí. Es muy difícil que en una organización deportiva te hagan un contrato indefinido. Nadie piensa que el proyecto vaya a durar muchos años. Sabes que vas a dar lo mejor de ti, pero que eso no va a impedir que el proyecto termine y que la siguiente directiva o la misma directiva el año siguiente tengan una visión del negocio distinta que ya no cuadre contigo. La gestión del cambio se basa sobre todo en la comunicación y un apoyo terrible, tremendo, de tecnología. En recursos humanos escucha a las personas y la gestión del cambio va de eso, de comunicar y de escuchar, porque problemas en las entidades deportivas vas a encontrar un montón de ellos, es muy divertido. El primero que tiene que cambiar la mentalidad es el Consejo de Administración. Si no hay un apoyo de la ejecutiva, difícilmente vamos a poder cambiar nada en absoluto. Entonces, hay departamentos muy complicados porque es cierto que llevan muchos años trabajando de la misma manera y es muy difícil cambiar esa cultura, pero si el impulso viene de la ejecutiva, sin lugar a dudas, van a cambiar. Entonces, son los primeros que tienen que tener esa idea clara. Las ganas, la flexibilidad y que para ellos, por fin puedo escuchar eso, lo importante es el proyecto. Es que yo compro un proyecto porque me va a dar visibilidad, me va a dar currículum, me va a abrir un montón de campos, de sectores distintos, porque entrar en el mundo del deporte no te limita solo a clubes deportivos, te abre las puertas a federaciones, a la liga, a empresas que se dedican al marketing deportivo, representación de jugadores, incluso sectores que no tienen nada que ver con el deporte y que son patrocinadores del mundo del deporte y conocen tu proyecto y se interesan por ti como profesional. Entonces, que las nuevas generaciones vean esto y les interese el deporte porque para ellos sea un reto, es algo para mí muy inspirador. Porque a recursos humanos ya no nos gustan los perfiles que quieren un puesto de trabajo estable para jubilarse. El deporte es un sector de rotación y es un sector de proyectos. Entonces, tiene que ser gente retadora, gente sin miedo a hoy estar aquí, mañana estar en Japón, pasado estar desempleado y buscando un nuevo reto,
y eso sí que lo tienen las nuevas generaciones. Entonces es muy inspirador para mí.